That was a long time ago. ¿Sabes siquiera dónde estás, viejo? La voz era aguda, cargada de ese tipo de impaciencia arrogante que solo surge de una autoridad recién adquirida. El teniente Keller, cuyo uniforme era tan nuevo que los pliegues aún conservaban el recuerdo de la prensa de la fábrica, se alejó de su vehículo patrulla. Estaba de pie con las manos en las caderas, su postura era una exhibición teatral de mando. Frente a él, un anciano vestido con vaqueros descoloridos y una camisa de trabajo gastada continuaba limpiando metódicamente el enorme casco verde oliva del tanque M4 Sherman que servía de monumento en la puerta principal de Fort Sheridan. El anciano, cuyo nombre era Silas, no respondió de inmediato. Sus movimientos eran lentos pero deliberados, sus manos nudosas trabajaban un paño suave sobre el acero frío con un toque practicado, casi reverente. Tenía 89 años y el sol de la mañana proyectaba sobre su rostro curtido una luz suave, iluminando una red de arrugas que contaban 1000 historias que a Keller no le interesaba leer. «Señor, le estoy hablando a usted», presionó Keller, elevando el tono de su voz. El diputado novato en el asiento del pasajero del vehículo se movió incómodo, sintiendo que el teniente estaba presionando demasiado. Esta es una instalación militar de Estados Unidos. No se puede simplemente instalar un lavadero de autos privado en una propiedad del gobierno, con licencia e identificación. Ahora Silas finalmente hizo una pausa. Coloca el paño sobre el borde de un cubo de acero galvanizado lleno de agua jabonosa. Giró la cabeza lentamente, sus pálidos ojos azules claros y tranquilos como un cielo invernal, encontrándose con las gafas de sol espejadas del teniente. No había miedo en su mirada, ningún desafío, solo una quietud tranquila e inquebrantable que parecía absorber la agresión del joven oficial como una esponja. Esta calma solo enfureció aún más a Keller. Para él era una muestra de insolencia, de un anciano escéptico que no podía comprender la gravedad de la situación. Vio a un vagabundo, una amenaza potencial para la seguridad, una mancha desagradable en el orden perfecto de su puesto. El flujo de tráfico matutino que entraba y salía de Fort Sheridan comenzó a disminuir a medida que la gente se dio cuenta. Algunos soldados que se dirigían hacia la formación matutina se detuvieron. Su curiosidad aumentó con el enfrentamiento. Los empleados civiles redujeron la velocidad de sus vehículos y estiraron el cuello. La escena se estaba convirtiendo en un espectáculo público. Una pequeña isla de tensión en medio de la rutina diaria de la base. «Te pedí tu identificación», repitió Keller, acercándose hasta invadir el espacio personal de Silas. «¿Eres sordo o simplemente estás eligiendo ser estúpido?» El diputado en el coche hizo una mueca. La falta de respeto fue flagrante y poco profesional. Silas dio un suspiro lento y deliberado, el tipo de suspiro que da un hombre cuando se enfrenta a una tarea tediosa pero necesaria. Metió la mano en el bolsillo trasero de sus vaqueros y sacó una billetera de cuero agrietada sujeta por una gruesa banda elástica. Sus dedos, rígidos por la edad, jugueteaban con los pliegues desgastados. Keller se burló. «Déjame adivinar. Tu tarjeta AARP. ¿Es eso lo que crees que pasa como identificación en una instalación federal?» Le arrebató la billetera de la mano a Silas antes de que el anciano pudiera siquiera sacar una tarjeta. Lo abrió descuidadamente, mientras su pulgar hurgaba entre los pocos objetos que había en el interior. Una fotografía amarillenta doblada, un billete de $5, una licencia de pesca que había vencido hacía 6 años. «Esto es una broma», dijo Keller con voz cargada de desprecio. «No hay nada aquí. Ni licencia de conducir, ni identificación estatal, nada». Arrojó la billetera al suelo, derramándose su contenido sobre el asfalto. La vieja fotografía revoloteaba cerca de la enorme banda de rodadura de acero del tanque. Silas miró la foto y un leve destello de dolor cruzó su rostro por primera vez. Se agachó lentamente, con sus articulaciones gimiendo en protesta, al intentar recuperarlo. Mientras lo hacía, los ojos de Keller se posaron en el balde de limpieza. Atado al mango de alambre había un pequeño trozo de metal deslustrado. Parecía un trozo de pelo deforme,
no más grande que la uña del pulgar, grabado con marcas toscas que estaban casi completamente desgastadas. ¿Qué es este pedazo de basura? Keller se burló, empujando el cubo con la punta de su reluciente bota. Se agachó y desató el amuleto, sosteniéndolo entre el pulgar y el índice. Un amuleto de buena suerte no te funcionó muy bien hoy, ¿verdad, papá? La multitud de espectadores iba creciendo. Un sargento mayor canoso, cuyo uniforme estaba adornado con cintas de múltiples misiones de combate, detuvo su camioneta y salió. Su rostro es una máscara de ira controlada. Empezó a caminar hacia el lugar, pero todavía estaba a 100 metros de distancia. La situación estaba escalando demasiado rápido. Keller sostuvo el amuleto hacia la luz y lo miró con los ojos entrecerrados. Patético. Un hombre adulto llevando consigo un pequeño juguete. Hizo un gesto de examinarlo para la pequeña audiencia que había cultivado. Sabes que esta es un área restringida. Por lo que sé, podría ser algún tipo de dispositivo de grabación. Dado que no tienes identificación, tengo todos los motivos para llevarte a interrogatorio. Ahora estaba adoptando una pose, jugando con la multitud, afirmando su dominio sobre el anciano silencioso y frágil. Vio los susurros, las miradas de desaprobación de los soldados que pasaban, pero los malinterpretó. Pensó que estaban impresionados por su vigilancia, por su negativa a dar marcha atrás. No logró ver el disgusto latente en sus ojos, la comprensión compartida de que estaba cruzando una línea, un límite sagrado tácito de respeto hacia los mayores. Silas finalmente se enderezó, agarrando con seguridad en su mano la vieja fotografía. Miró al teniente, luego al pequeño dije de metal que colgaba de los dedos del oficial. Su mirada era distante. De repente su mente estaba a kilómetros y décadas de distancia de la puerta bañada por el sol de Fort Sheridan. Por un momento, el sonido del tráfico de la mañana se desvaneció, reemplazado por el ensordecedor rugido de un motor radial y el traqueteo percusivo de una ametralladora calibre .50. El cálido asfalto bajo sus pies se sentía como el piso de acero vibrante del casco de un tanque. El olor a agua y jabón fue reemplazado por el olor acre de gorda y aceite caliente. El rostro engreído y juvenil de Keller se desdibujó y se transformó en el rostro sucio y aterrorizado de un joven artillero que gritaba algo que se perdía en la cacofonía de la batalla. El encantó. No estaba puesto, era de acero. Había sido cortado de la armadura de un panzer inutilizable. Fue cálido en su memoria, presionado en su palma por un amigo moribundo. El metal todavía estaba caliente por el proyectil que lo había golpeado. Ahora podía sentir el fantasma de esa presión en su mano. Una promesa hecha en el corazón de la tormenta. Asegúrate de que nos recuerden. Suspiro. Su amigo había dicho con voz áspera, un leve susurro contra el trueno de la guerra. No dejes que se olviden de este tanque. No dejemos que nos olviden. El recuerdo fue un relámpago, un segundo de recuperación sensorial abrumadora, y luego desapareció. Estaba de nuevo en la puerta. El sol estaba en su cara. El impaciente teniente todavía estaba de pie frente a él, con una sonrisa cruel en sus labios. ¿Qué te pasa, viejo? ¿Te comió la lengua el gato? Keller agitó el amuleto burlonamente. ¿O acaso olvidaste dónde dejaste tu memoria? La multitud ahora era más grande y se formaba un círculo silencioso de juicio alrededor del joven teniente. Los teléfonos estaban afuera, no levantados para grabar, sino sujetos como si la gente estuviera considerando a quién llamar, qué hacer. Sabían que estaban presenciando algo profundamente erróneo. La falta de respeto era algo físico, un sabor amargo en el aire. Entre ellos se encontraba una mujer llamada María, una civil que había trabajado en la oficina de administración de personal de la base durante 30 años. Ella reconoció a Silas. Ella lo había visto aquí en el tanque todos los martes y viernes por la mañana desde que tenía memoria. Una presencia silenciosa y constante. Una vez le preguntó al anterior comandante de la base sobre él, y el viejo general simplemente sonrió y dijo, es parte de la historia de este lugar.
Déjenlo ser. El corazón de María dolía con una mezcla de compasión y rabia. Esta niña arrogante con uniforme de oficial estaba humillando a un hombre que, por lo que ella sabía, era una institución local. La forma en que Keller había arrojado la billetera, la forma en que se estaba burlando de ese pequeño recuerdo, era más que poco profesional. Fue cruel. Ella vio el dolor en los ojos de Silas, el profundo y antiguo cansancio de un hombre que había visto demasiado como para molestarse por esa clase de tonterías, pero que aún así lo lastimaba. Ella no podía quedarse parada mirando. Escabulléndose entre la pequeña multitud, caminó rápidamente hacia el centro de visitantes, con pasos llenos de propósito. Ella sacó su teléfono y sus dedos volaron por la pantalla. Ella no llamó a los diputados. Eso solo atraería a más gente como Keller. Ella tenía un número diferente, uno que había guardado para verdaderas emergencias en la base, la línea directa para ayudar al comandante de la base, el mayor general Thompson. El teléfono fue contestado al segundo timbre. Capitán Evans. Capitán, ella es María Fuentes del G1, dijo en voz baja y urgente. Estoy en la puerta principal. Necesitas traer al general ahora mismo. ¿Cuál es la situación, María? La voz del capitán Evans era tranquila, entrenada para manejar el pánico. Es el teniente Keller. Él está deteniendo a ese anciano. El que siempre limpia el tanque Sherman. Hubo una pausa en el otro extremo de la línea. ¿El viejo? ¿Tiene un nombre? María se devanó los sesos. ¿Había aprendido alguna vez su nombre? Ella había visto su licencia de pesca vencida en el suelo. Vance, creo. La billetera decía Vance. Silas Vance. El silencio al otro lado de la línea fue inmediato y absoluto. Por un momento María pensó que la llamada se había cortado. Cuando el capitán Evans volvió a hablar, toda la tranquila profesionalidad había desaparecido y fue sustituida por una nota de puro y absoluto shock. Di ese nombre otra vez. Vance. Silas Vance. Oh Dios, susurró Evans. Se escuchó un frenético movimiento de papeles y un grito ahogado dirigido a otra persona en la oficina. María, vigilarlos. No dejes que ese teniente se lo lleve a ningún lado. El general está en camino. O sea, está en camino ahora mismo. La línea se cortó. María miró hacia el tanque con el corazón latiendo con fuerza. No tenía idea de quién era Silas Vance, pero sabía con absoluta certeza que el teniente Keller estaba a punto de tener el peor día de su carrera militar. Dentro del enorme edificio del cuartel general, el capitán Evans irrumpió por las puertas dobles de la suite de mando sin llamar. Una violación del protocolo tan grave que era casi impensable. El mayor general Thompson, un formidable topar con un pecho lleno de condecoraciones y reputación de ser tan duro como los tanques que una vez había comandado, estaba en una reunión con su Estado Mayor Superior. Él levantó la vista y sus ojos brillaron de fastidio por la interrupción. Capitán, más vale que esto sea una cuestión de vida o muerte. Señor, dijo Evans sin aliento. Se quedó rígido y firme. Se trata de un hombre en la puerta principal, un civil. Está detenido por el teniente Keller. La expresión del general se agrió. Tenía poca tolerancia hacia los problemas que los oficiales jóvenes causaban, y esto requiere mi atención personal. ¿Por qué, señor? El capitán Evans dijo, bajando ligeramente la voz. El nombre del hombre es Silas Vance. El nombre quedó colgado en el silencio del aire acondicionado de la habitación. Los coroneles y el sargento mayor de comando que habían estado escuchando con interés distante. Todos se quedaron congelados. Todas las cabezas en la sala se giraron hacia el general. Todo el comportamiento del mayor general Thompson cambió en un instante. El enojo se evaporó, reemplazado por una mirada de profunda incredulidad, que rápidamente se endureció y se transformó en una urgencia sombría. Se levantó de su silla tan rápido que raspó ruidosamente el suelo pulido. Silas Vance, repitió con voz gruñona. En la puerta principal, junto a Keller, miró a su sargento mayor de comando,
un hombre que había estado a su lado durante una década. Los ojos del sargento mayor estaban muy abiertos. «Consigan los autos», ordenó el general, con voz como una piedra que se rompe. Ahora no esperó una respuesta. Tomó su gorra de patrulla del soporte, se la puso en la cabeza y se dirigió hacia la puerta. «Todos vosotros conmigo». La reunión terminó. Una leyenda estaba en problemas. De vuelta en la puerta, la paciencia del teniente Keller finalmente se había agotado. La quietud silenciosa y desconcertante de Silas lo había derrotado. No podía conseguir que el anciano se enojara, y el juicio silencioso de la multitud comenzaba a irritarle la piel. Decidió acabar con ello. «Está bien, eso es todo», declaró, sacando un par de esposas de su cinturón de servicio. El clic metálico resonó en el tenso silencio. «Eres un riesgo para la seguridad. No tienes identificación. Estás en propiedad federal sin autorización y te niegas a cooperar. Te arrestan por allanamiento». Dio un paso al frente, agarrando la delgada muñeca de Silas. «Te van a transportar a la comisaría y vamos a organizar una evaluación psicológica completa. Claramente, ya no vives en el mundo real, anciano». Este fue su último error irreversible. Amenazar con arrestarlo era una cosa. Amenazar la dignidad de un hombre declarándolo mentalmente incapacitado era otra. El sargento mayor que se acercaba echó a correr, gritando: «Teniente, retírese». Pero ya era demasiado tarde. Los dedos de Keller estaban a punto de rodear el brazo de Silas cuando el penetrante sonido de las sirenas resonó en el aire. No era una patrulla. Era un convoy. 2 coches negros del Estado Mayor, con los parachoques adornados con las placas rojas y las estrellas plateadas de un general al mando, se detuvieron bruscamente a pocos metros de él. Escena, seguida por un vehículo de la policía militar con las luces destellantes. Las puertas del primer vehículo se abrieron de golpe antes de que se detuviera. El mayor general Thompson emergió, con el rostro convertido en una nube de furia contenida. Le seguían su sargento mayor de mando y media docena de oficiales y suboficiales de alto rango que se desplegaron creando un imponente muro de autoridad militar. El mero espectáculo, la repentina llegada de todo el alto mando de la base, conmocionó a la multitud. El tráfico se detuvo por completo. Los soldados se pusieron firmes. El teniente Keller se quedó paralizado, con la mano suspendida en el aire, boquiabierto. Vio las 2 estrellas en el cuello del general y sintió un terror gélido, tan intenso que lo invadió. Retiró la mano de golpe e intentó el saludo más brusco de su vida, con el brazo tembloroso. El general Thompson ni siquiera lo miró. Pasó junto al tembloroso teniente como si fuera un mueble, con la mirada fija en Silas. El sargento mayor de mando, sin embargo, se detuvo justo frente a Keller. Su mirada era tan intensa que pareció un golpe. El general se detuvo a medio metro de Silas. Por un instante, los 2 hombres se miraron. El poderoso general condecorado y el frágil anciano con el uniforme de trabajo descolorido. Entonces, en un acto que dejó atónitos a todos los presentes, el mayor general Thompson, comandante de toda la instalación, levantó la mano en un saludo lento, deliberado y perfectamente ejecutado. «Sargento mayor Vance», dijo el general con una voz clara y resonante que resonó por el patio silencioso. «Es un honor volver a verlo, señor». Una exclamación colectiva recorrió la multitud. El rostro del teniente Keller pasó de pálido a pálido fantasmal. «Sargento mayor». Este anciano era sargento mayor de mando. Era imposible. No llevaba uniforme. No tenía identificación. Silas, lenta y casi cansadamente, levantó la mano y saludó con la mano. Como un rey saludaría a un amigo de confianza. «Solo Silas ahora, general. Solo Silas». «Nunca», respondió Thompson, haciendo el saludo militar. «A mí no». Finalmente, bajó la mano y se giró para encarar a la multitud reunida, que ahora incluía a docenas de soldados que habían abandonado sus vehículos y puestos para ver qué sucedía.
Sus ojos se encontraron con el teniente Keller, que parecía a punto de desmayarse. Para educación de quienes no lo sepan, comenzó el general, con voz resonante de autoridad. El hombre que ven ante ustedes es el sargento mayor de comando Silas Vance. No es un vagabundo. No es un intruso. Es una leyenda viviente. Y tiene más derecho a estar en este lugar que cualquiera de nosotros. Señaló con el dedo el viejo tanque M4 Sherman, cuya cubierta metálica relucía donde Silas la había estado limpiando. Este monumento no es solo un tanque cualquiera que pusimos aquí como decoración. Es una réplica del Darlene, el tanque que el sargento mayor Vance comandó en el invierno de 1944 durante la batalla de las Ardenas. En un día tan frío que el acero se quebró como cristal, el sargento Vance y su tripulación tuvieron una responsabilidad vital. Encrucijada contra todo un batallón panzer alemán durante 6 horas. La multitud estaba hipnotizada. La historia se desplegaba. Un trozo de historia olvidada cobraba vida ante sus ojos. Cuando su cañón principal quedó inutilizado, el general continuó, con la voz cargada de emoción, ordenando a su tripulación desmontar y luchar con granadas y fusiles. Cuando su cargador murió, ocupó su lugar. Cuando su conductor resultó herido, lo arrastró a un lugar seguro bajo una lluvia de ametralladoras. Resultó herido 2 veces, pero se negó a ser evacuado. Mantuvo la encrucijada hasta que llegaron los refuerzos, utilizando el solo 3 tanques enemigos con solo su coraje y unas cuantas cargas de demolición bien colocadas. Sus acciones salvaron a todo el 2º batallón de ser rodeado y aniquilado. El general hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras calaran hondo. Por esta acción, se le concedió la medalla de honor. Una oleada de asombro y vergüenza invadió a la multitud. Vergüenza por haberse quedado de brazos cruzados y asombro por el modesto héroe que se encontraba entre ellos. Estaban de pie en el presencia de grandeza, y ni siquiera lo habían notado. El teniente Keller parecía haber recibido un golpe físico. Todo su mundo, su comprensión de la autoridad y el respeto, se había destrozado en cuestión de segundos. El general Thompson centró ahora toda su atención en el joven oficial. Su voz se apagó, perdiendo su resonante voz y convirtiéndose en un arma grave y peligrosa. Teniente Keller, dijo, con palabras precisas y frías. Usted, que nunca ha oído un disparo con ira, se paró aquí y se atrevió a acosar, insultar y amenazar a un hombre que ha derramado más sangre por su país de lo que jamás podría comprender. Cuestionó su carácter. Se burló de sus posesiones. Lo amenazó con arrestarlo por un acto de devoción que, por su ceguera y arrogancia, no pudo comprender. Keller no podía hablar. Solo podía temblar. Todos los martes y viernes durante los últimos 20 años, continuó el general, con la voz helada. El sargento mayor Vance ha venido aquí. No lo hace para llamar la atención. Lo hace para honrar a los 4 hombres que murieron en su tanque ese día. Limpia su monumento porque les hizo una promesa. Y usted, teniente, intentó interponerse en su camino. El general se acercó, su rostro a centímetros del de Keller. No solo ha deshonrado su uniforme, sino también la memoria de los caídos. Es una mancha en este comando. Preséntese en mi oficina a las 14 horas. Lo acompañará su oficial al mando. Retirado. Keller, en piloto automático, logró otro saludo tembloroso. Giró sobre sus talones y prácticamente huyó. El silencio que siguió fue roto por Silas. Dio un paso adelante, colocando una mano gentil en el brazo del general. Es solo un niño, Tom, dijo en voz baja, usando el nombre de pila del general. El uniforme les enseña a ser soldados. No siempre les enseña a ver lo que tienen delante. La lección está aprendida. Su mirada se posó en el suelo, donde el pequeño amuleto de metal yacía olvidado en el polvo. El general siguió su mirada, se agachó y lo recogió, manipulándolo con la reverencia que se le otorga a una reliquia sagrada. Al colocarlo de nuevo en la palma de Silas, las palabras del anciano flotaron en el aire,
un sermón silencioso sobre la gracia y el perdón. Cuando Silas cerró la mano alrededor del amuleto, el mundo volvió a parpadear. No estaba en la puerta. Estaba dentro de la estrecha torreta llena de humo del Sherman. El joven cabo Miller, su artillero, estaba desplomado a su lado, con la vida a punto de desvanecerse por una docena de heridas de metralla. Miller tosió, con una espuma sanguinolenta en los labios, y puso el pequeño trozo de acero toscamente cortado en la mano de Silas. Era un trozo del primer tanque enemigo que habían destruido juntos, su amuleto de la suerte. Asegúrate de que nos recuerden. Suspiro. Miller había susurrado, con la mirada suplicante. No dejes que olviden a Darlene. Silas le apretó la mano, una promesa silenciosa hecha en el corazón del infierno. Esa promesa fue la razón por la que estuve aquí hoy y todos los días. Era una deuda que nunca podría ser pagada en su totalidad, solo honrada. En las semanas siguientes, se produjo un cambio silencioso pero profundo en Fort Sheridan. El teniente Keller no fue dado de baja, pero su camino cambió irrevocablemente. Fue reasignado a la oficina del historiador de la base, donde pasó el año siguiente bajo la tutela del sargento mayor de comando, con la tarea de documentar las historias orales de los veteranos locales. Se le encargó que aprendiera las historias de los hombres a quienes su ignorancia había insultado. La base también instituyó una nueva tradición. Todos los viernes por la mañana, una guardia de honor formal marchaba hacia el tanque Sherman, presentando armas en una ceremonia silenciosa dedicada a la memoria de la tripulación del Darlene. Una fresca mañana de martes, un mes después del incidente, Silas estaba en el tanque como de costumbre, con su balde de agua a su lado. Un joven vestido de civil se le acercó vacilante. Era Keller. Parecía diferente sin el uniforme, más pequeño, más joven. Él no dijo una palabra. Simplemente se acercó, colocó un paño de pulido de microfibra nuevo y de alta calidad en una botella de agua fría en el guardabarros del tanque, al lado del balde de Silas. Silas hizo una pausa en su trabajo. Miró las ofrendas y luego el rostro del joven. Ahora no vio allí arrogancia alguna, solo una humildad profunda y dolorosa. Silas asintió lenta y sencillamente en señal de aceptación. Keller sostuvo su mirada por un momento. Sus propios ojos se llenaron con un universo de disculpas tácitas. Él asintió, luego se dio la vuelta y se alejó. Un hombre que finalmente había aprendido a ver. Silas tomó la tela nueva, la mojó en el agua y continuó su trabajo. Un guardián silencioso que guarda una promesa sagrada. Gracias por ver Better en Valor. Si esta historia te conmovió, dale me gusta, compártela y suscríbete para conocer más historias de los héroes silenciosos que caminan entre nosotros.